En la primera parte, Natalia Motil. Buen día, Natalia, ¿cómo andás? Buen día, David. Buen día a todos los que nos escuchan y preparada para afrontar este día. Bueno, lindo día vamos a afrontar. Bueno, mirá, empezamos así, Natalia. En el día de ayer viajó Macri a Estados Unidos. Viajó en un jet particular del jugador de Barcelona llamado Messi. Messi tiene un jet que no usa mucho y se lo alquiló al presidente de la nación por $226.000. Eso es lo que le salió ese jet, para que el presidente junto con 10 personas más viajen a Estados Unidos. ¿Mm? Tuvo que hacerlo de esa manera porque el Tango 01 es chatarra y no se animó, no sé por qué, a sacar un pasaje por aerolíneas y viajar por aerolíneas. Casualmente ayer en las redes sociales se hablaba sobre este tema y se ponía como ejemplo cómo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca llegaba a su despacho en bicicleta. ¿Eh? Parecía mentira, pero es así. Qué ejemplo, ¿no? Esos países escandinavos. Acá no, los funcionarios utilizan los peronchos cuando van a hacer los asados en Tucumán, los jets sanitarios, ¿no? Y acá el presidente se dio el lujo de dilapidar $226.000 porque quería viajar en el jet privado de Messi. Bien, el tema que cuando llegó a Estados Unidos a Macri lamentablemente le fue todo mal, porque el Fondo Monetario le dijo que no va a desembolsar los 5.400 millones de dólares. Por el momento no lo va a hacer. La pregunta es, Natalia, ¿cómo quedamos parados y hacia dónde vamos con esa actitud? Bueno, va a generar esto mucha incertidumbre. Nosotros tenemos una crisis de confianza que ya se viene sobre todo, y necesitábamos de cierta, digamos, seguridad en tema financiero, en tema de empréstitos, por fundamentalmente lo que se desembolsen los fondos que habíamos acordado con la entidad, para, digo, estabilizar por un tiempo los mercados. El problema es que de no llegarse a desembolsar rápidamente esta plata, que nosotros la necesitamos para poder sostenernos establemente durante algún tiempo más, lamentablemente la Argentina puede acelerar un default instantáneamente en los próximos meses. Bueno, es una situación crítica porque nosotros siempre contábamos, la Argentina debería haber entrado en crisis mucho tiempo atrás, pero desafortunadamente, gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional, esto se aplazó. Entonces nosotros terminamos con una serie de los mismos problemas que teníamos al inicio, pero muy endeudados. Ese endeudamiento necesita o requiere de plata o de ingreso de capitales constantes. Ya el mercado internacional no nos presta, o sea, y ahora el Fondo Monetario Internacional nos ha soltado la mano. Igual es algo lógico porque, digamos, la Argentina nunca cumplió con todos los requisitos para que nos desembolsen esa magnitud de capitales. Lo hicieron porque Macri era, digamos, tenía buenas relaciones con el exterior, digamos, con esta entidad fundamentalmente. Entonces, bueno, lo que pasó, lo que terminó pasando es que si Macri no llega a ganar en octubre, y es que efectivamente no gana por esta diferencia, digamos, de puntos, el Fondo Monetario dice, bueno, ya está, si ya no vas a ganar, ya no hay ninguna necesidad de seguir apoyándote. La Argentina siempre tuvo un carácter de, digamos, que se endeudaba fácilmente a lo largo de toda su historia. Y este no fue un caso, digamos, diferente al resto. Nosotros, cuanto más flexibles eran con nuestros préstamos, nosotros más pedíamos préstamos. Más allá de que lo necesitáramos o no. Eh, Preferimos no hacer solucionar los problemas estructurales que tenemos, aplazar el problema en el tiempo.
Y bueno, y esto terminó desembocando una dependencia a estos capitales fenomenal. La mayor parte de esta crisis que estamos sufriendo de confianza, que le pega tanto a las expectativas y modifica tanto las decisiones microeconómicas de los individuos, es por el nivel de endeudamiento que te deja en una situación de extrema fragilidad. Bien. ¿Me escuchás bien, Natalia? Sí. Bien. Mencionaste la palabra default. Si entramos en default sería el tercero en estos últimos 30 años. Vamos a hablar de la historia argentina, de cuántos default tuvo, cuándo se inició el primero y en qué más o menos presidencias estuvieron, quién los generaron, como para tener una pequeña reseña histórica, ¿no? Perfecto. Bueno, tuvimos, el primero de todo fue en el año 1827. Imagínense que es la época, en 1816 más o menos, se terminan con las guerras, digamos, de conquista de Napoleón. Entonces, había un boom de préstamos que obviamente la Argentina y Latinoamérica necesitaban para poder independizarse. Entonces empezaron a tomar o a emitir bonos en Londres muy bajos para financiar estas guerras de independencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en 1825 el Banco de Inglaterra decide que efectivamente elevar las tasas de descuento. ¿Por qué? Porque se les estaban cayendo las reservas, tenían un problema dentro del país. Lo que terminó pasando, bueno, que esto con la creación de las tasas de interés, los países que estaban tan endeudados, entre ellos y Argentina, bueno, dijeron, ya está, no puedo pagar más, bueno, entremos en esto, fue nuestro primer default. Ni bien nosotros nos independizamos, en pocos añitos ya entramos en un default. Bueno, el segundo fue en 1890, que esto es muy parecido a lo que estamos pasando ahora con el Fondo Monetario Internacional, porque casi quebramos un banco, o sea, estuvimos casi ahí al límite. ¿Qué pasó? En 1880 se imaginan que la Argentina estaba creciendo aceleradamente, o con el famoso modelo agroexportador, la Argentina primer país del mundo, es decir, los salarios de los industriales y del sector agropecuario se comparaban a los países del primer mundo, la calidad de vida era muy alta, pero bueno, necesitábamos infraestructura, una infraestructura que había que financiarlo con obras públicas. Entonces, ¿y de dónde sacabas la plata? Obviamente había un sobreoptimismo porque decían, bueno, como en esos momentos, si uno revisa los diarios y las gacetas, digamos, del momento, la posicionaban a la Argentina como, bueno, superadora de, por ejemplo, Estados Unidos, una potencia como Estados Unidos. O sea, éramos un ímpetu importante. Entonces había mucha gente que quería prestarnos, entre ellos el Baring Brothers. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Generó una burbuja. Entonces, una burbuja estilo un crack, digamos, bursátil. Esa burbuja en algún momento, digamos, va a terminar con romperse y pincharse, y eso efectivamente sucedió en el año 1888 cuando quiebra uno de nuestros bancos locales, que era el Banco de Construcción. Es ahí cuando, digamos, nuestro país entra en crisis, y casi si no fuera porque, bueno, un grupo, digamos, de élite de Londres sale a bancar al Baring Brothers, es muy probable que se hubiese fundido. Es algo parecido a lo que, ¿por qué? Porque el 70% de la cartera era deuda de nuestro país. Es algo muy parecido a lo que va a suceder con el Fondo Monetario Internacional, es decir, si nosotros, digamos, dejamos de pagar o nos sucede algo internamente, se termina esta burbuja, uno de los países que van a ser, o las entidades que van a ser más afectadas son las que tienen más deuda local. El tercero fue en 1982, o sea, imagínense los años 70, pasaron un montón de tiempo, hay que decirlo, que desde los 30 en adelante no nos prestaban. Bueno, en los años 70 hay una, bomba, un boom de liquidez mundial, o sea, habían traído petrodólares por primera vez, o sea, había un crédito, digamos, internacional, o también se había generado un optimismo hacia los países emergentes.
Obviamente nosotros no es que tomamos una deuda pequeña, si ya entramos a los mercados internacionales, entramos con todo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en 3 años más o menos pasamos la deuda de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Bueno, con un PBI per cápita en 3 años más o menos que no crecía, que estaba totalmente estancado. Misma situación que estamos viviendo ahora, o sea, nada cambia. Llega un momento en que los Estados Unidos nuevamente suben las tasas de interés, lo que nos pasó el año pasado cuando decían, mira, Trump va a subir las tasas de interés, vos vas a entrar en crisis, vos estás endeudado, qué sé yo, o sea, es algo que ya sucedió en la historia y volvió a repetir recientemente. Bueno, efectivamente en el año 82 entramos en una crisis fenomenal, defaulteamos, no podemos pagar las deudas, o sea, si a vos te suben el costo de endeudarte y vos no, sin tener un PBI per cápita, un PBI que no acompañe eso y vos entras en crisis. El cuarto fue en el 2002, cuando, bueno, ¿se acuerdan esa gran, digamos, victoria de Rodríguez Sá, de decir, bueno, ya está, no podemos pagar la deuda? Bueno, ¿por qué no habíamos podido pagar la deuda? Porque más o menos la deuda pasó, digamos, en los años 90, del 90% del PBI al 200% del PBI en el 2001, en menos de 10 años. O sea, fue, pero brutal. Bueno, la Argentina dijo, mira, con todos estos problemas que tenemos, nosotros lamentablemente no vamos a poder pagarla. Entramos en default. El quinto fue en el año 2014, es decir, los famosos fondos buitres y esta declaración de que, bueno, no lo vamos a pagar, no vamos a vender a nuestro país. Bueno, efectivamente, no pudimos pagarlo. Ojo, porque nosotros desde el 2001, digamos, nunca pagamos la totalidad de la deuda. Siempre hubo una parte que la pagábamos y otra que no. O sea, eran como, digamos, como hoy les gusta decir, o se acostumbran a decir, a una especie de default selectivo. Bueno, obvio, genial. El tema es que cuando llegó Mauricio Macri, bueno, eso se revirtió, pagó todo en su totalidad, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ahora Macri dice, yo tampoco voy a poder pagarlo. Es un default selectivo, no es un default total, por eso yo no lo contabilizo con eso, pero decimos, bueno, estamos en vías de llegar a un default así de esa magnitud, de una de las historias de la Argentina. Después, vamos a analizar un poco cuáles fueron las características o las tendencias de las características que trajo aparejados estos default para nuestro país. Sobre todo, impacta mucho en el tema social, es decir, ya sabemos que la producción cae, que el desempleo sube, pero impacta mucho a las clases que no se pueden proteger. Decimos, tenemos un aumento importante de la pobreza, sectores productivos que se cierran totalmente, un agotamiento de las reservas, que eso es fundamental, porque decís, bueno, no tenés maniobra para hacer nada más, estás como, tocaste fondo y ya es como que decís, bueno, lamentablemente es muy difícil salir de ese fondo, pero bueno, estás en ese tema. Después tenés la contracción de la liquidez, etcétera, bueno, aumenta la pobreza y la indigencia. Bueno, ¿qué es lo que yo observé o analicé? Bueno, que tenemos nosotros una bruta, sí, es cierto que cayó la producción, que aumenta el desempleo, o sea, todos estos factores que mencioné anteriormente, pero eso sucede años anteriores digamos, meses anteriores al default. O sea, nuestro país ya estaba mal. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que seguir pagando la deuda, entonces ese incremento, digamos, del riesgo país por decir, bueno, no sé si lo voy a poder pagar la deuda o no, te generaba disturbios, desequilibrios en el resto de las variables macroeconómicas, y vos veías al Estado y todas las políticas para poder salvarse del default estaban orientadas a sostener esto, que era insostenible, porque, digamos, no podés pagar ese cúmulo de deuda que habías tomado inicialmente. Entonces desequilibrabas aún más la economía. Por eso yo digo que siempre hay que ver al default y a estas situaciones como una oportunidad, porque después del default, bueno, ya tenías mal la economía, llegaste al fondo
y después te da la posibilidad de que vos hagas o estabilices todas las variables en el tiempo, es decir, que vos hagas todas las reformas necesarias para poder crecer, que quizás no te animabas anteriormente o no querías por pancho decir, bueno, tengo la plata para poder aplicar una política más gradualista o de política fiscal expansiva. Y siempre cualquier gobierno que había asumido, y ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta, entró en default e hizo aplicó políticas pragmáticas. Siempre fue así, es decir, hicieron todo para poder salir de esa situación, porque la verdad es que un país defaulteado no puede crecer y necesitas aplicar determinadas recetas más ortodoxas, como nosotros le acostumbramos a decir, que ayuden a poder salir rápidamente de esta situación. Y efectivamente lo que sucede y lo que se observó durante la historia argentina es que vos entras en default, aplican estas políticas, ajustes, fuertes ajustes fiscales, por ejemplo, estabilización, ya no vas a tener que pagar los intereses, por ejemplo, de la deuda, entonces las solvencias fiscales, se solventan las cuentas fiscales o se equilibran los ingresos fiscales también. Entonces hay cierta recuperación rápida, pero el problema, o sea, de todas estas crisis son más agudas o se sienten más cuanto más aplazás el problema en el tiempo. Si vos tenés un problema, y esta es una de las más importantes, ¿por qué? Porque nosotros aplazamos mucho durante mucho tiempo. Como en un primer momento, cuando debería haber cortado el chorro, nosotros tuvimos a la entidad de capitales, tuvimos a la entidad del Fondo Monetario Internacional saliéndonos a ayudar, y el problema fue que nosotros aplazamos algo que era inevitable, e inclusive nosotros lo profundizamos. Entonces, por eso nosotros estamos viendo tanta caída paulatina de la actividad, de las variables, el empobrecimiento de todas las variables macroeconómicas, económicas, el empobrecimiento de las personas, el aumento del desempleo. Lo estamos viendo porque son efectos de algo que se debería haber ya producido hace tiempo atrás. Bien, Natalia, seguimos con el tema de default y ahora nos metemos en el tema de los bonos. Hay unos problemas muy grandes porque el descreimiento en la Argentina cada vez más, o contra la Argentina es cada vez más. Vos fíjate que la cantidad de default que hemos tenido, obvio que los países que nos prestan se están dando cuenta, y en base a lo que yo leo, de que ya Argentina va dejando de ser ese país con media confianza, un cuarto de confianza, como para que a futuro se pueda proyectar sobre una construcción de república como la gente, con crecimiento, enriquecimiento, un país exportador, etcétera. La verdad que el mundo nos está mirando con muy mala cara, y cuando a Macri le rechazan los 5.400 millones de dólares, eso tiene repercusión en todo el globo, ¿no? Y son consecuencias que después las vamos a pagar a futuro. Tema de bonos. Acá he estado leyendo sobre estos temas y ahora ya no aconsejan comprar bonos argentinos y dicen que hay que tener espaldas para poder aguantar. Y por otro lado ponen el ejemplo de Rockefeller cuando aplicaba lo siguiente: compre cuando todos vendían y vendí cuando todos compraban. Muchos están descartando de estos bonos argentinos porque ya se sabe que Argentina va a defaultear. Decime, al tener ya poca validez el bono, el descreimiento que tenemos en todo el mundo, ¿cómo quedaría estos bonos? ¿Repercute también en las finanzas de la República? Totalmente. Una de las variables que siempre observamos es el mercado bursátil, y nosotros efectivamente vamos a entrar en un crash. ¿Por qué? Porque ya venimos mal, o sea, es simplemente de que nosotros no podamos pagar la deuda, más que digamos una reestructura, o sea, va a ser un problema fenomenal, porque ya no vamos a poder aplicar las políticas que venía aplicando Cambiemos, de decir, bueno, refinanciamos en el pago de la deuda con cuotas, con otras tasas, o sea, esas políticas no las vas a poder utilizar. Nosotros tenemos una deuda fenomenal que contrajimos en pocos años, lamentablemente, y que nuestro Producto
Bruto Interno realmente no acompañó este incremento de la deuda, nosotros no lo vamos a poder pagar. Bien, obviamente lo que dijo, digamos, Rockefeller, sí tiene, él se refería más a aquellas acciones que todas las acciones suben y bajan. En aquellas acciones quizás de algunas industrias que se vienen bien y tuvieron, digamos, un mal momento momentáneo por X motivo, sí, están bajas, está bueno comprarlas porque vos sabés y estás seguro que en el día de mañana van a subir. Los que se meten a intervenir, digamos, a comprar bonos argentinos, la verdad lo único que están comprando en estos momentos son los famosos buitres que vamos a tener en el día de mañana. O sea, no es gente que genuinamente dice, porque yo creo y considero que a la Argentina le va bien. No, ya se sabe que a la Argentina le va a ir mal. No hay que ser un adivino o un mago para saberlo. Todas las variables están a la vista. Se sabe que el riesgo país es altísimo, que las tasas de interés no acompañan, que la iliquidez del país está destruida, que nosotros no vamos a poder ver un crecimiento del producto, es más, vamos a tener una caída de la economía en los próximos años, no se genera ningún sector, algún nicho en la sociedad que puede mostrar la luz en el corto plazo, lamentablemente. Entonces, bueno, lo que vemos es que la Argentina efectivamente va a entrar en un default. ¿Por qué estos adquieren? Bueno, son bonos que están buenos, son atractivos porque vos en el día de mañana te aseguras de que lo vas a poder negociar y bueno, decir a ver qué gobierno viene. Yo no me arriesgaría porque, digamos, el próximo gobierno que venga y no tiene una historia de honrar la deuda. Así que te lo paguen, lamentablemente, o sea, vas a tener que pagar muchos abogados durante mucho tiempo para empujar y mucho dolor de cabeza para que te lo vuelvan a pagar. Estamos en un país que se está deteriorando, se está desarmando. Toda esta burbuja imaginaria que había creado, y uno de los que más habían creado fue el último gobierno, de decir, mirá, tenemos todos estos capitales externos, que no eran capitales en inversiones reales, sino que eran capitales financieros para poder pagar el exceso de gasto que tenían. Este optimismo amarillista de cuando ellos habían ingresado a la presidencia en unos primeros instantes, ya desapareció definitivamente. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía resuelto todos los problemas que tenía, desde que ya se venían de años y gobiernos anteriores resueltos, y nosotros, estos capitales que llegaron para poder aplicar esta política agradable, lo único que hicieron es profundizar aún más la crisis que teníamos. Era mucho mejor, digamos, entrar en una crisis fenomenal sin endeudarte que endeudándote, porque ojo, uno de los mayores problemas que tienen los países luego para poder salir de esta crisis es el nivel de endeudamiento. O sea, los niveles de endeudamiento te dan una bomba de tiempo que te marca los minutos hasta que estalle todo. Mientras más vos te endeudes, mientras más vos dependás de los capitales externos, más frágil te volvés. Y esa fragilidad no se habla de decir, bueno, es solo política y solo desestabiliza la economía en un par de meses. No, te desestabiliza la economía en mucho tiempo, porque las decisiones microeconómicas van evolucionando y se van adaptando a cada circunstancia. Y si vos estás en un país de 2 años, 3 años de crisis y de vulnerabilidad y de tanta volatilidad que no sabes un día qué es lo que va a suceder, y eso te va a afectar en la parte más microeconómica, todas las decisiones macro influyen en las micro y las micro influyen en las macro. Entonces esas transformaciones de las decisiones microeconómicas es lo que vamos a poder ver en años posteriores. A ver, por ejemplo, muchos se estaban quejando de que había determinados sectores que remarcaban, ni bien subían el tipo de cambio, remarcaban rápidamente los precios. ¿Por qué es eso? Son resultados de decisiones microeconómicas, digamos, transformadas, porque no se trasladó todavía el tipo de cambio a los precios tan rápidamente de un día para otro, pero es esa transformación de las decisiones microeconómicas que en otro país no sucedería, fueron resultado de las malas políticas o de los periodos inflacionistas que tuvimos años anteriores, durante mucho tiempo, yo no digo años anteriores, décadas. Entonces, los individuos microeconómicos van modificándose de acuerdo a las políticas macroeconómicas y sus consecuencias. Más en la Argentina, un país que no está saneado, que tiene muchos problemas y muchas enfermedades en distintas
distintos puntos de su país. Eso es lo que te genera tanta, digamos, incertidumbre a futuro, porque si ya ante estas circunstancias se modificaron los comportamientos económicos, los agentes económicos se fueron desfigurando hacia otro diseño y solo con el tiempo vamos a poder ver realmente el efecto negativo que tuvo para la evolución de toda la economía. Bien, Natalia, 8:27 de la mañana, está aumentando la temperatura en la ciudad de La Plata, sol radiante, has sido muy amable, como siempre, no cortes que nos vamos a línea privada. Ahora volvemos. Un saludo.